¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Recuérdenlo siempre. Ahora es un lujo, ¿eh? Sobrevivimos la semana. Bienvenido entonces. Vamos a cerrar la semana, por supuesto, con lo que es prácticamente inevitable. 2 elecciones este próximo domingo. Una, segunda vuelta, Perú. Y la otra, la elección general más... Bueno, la elección no general. La elección más grande de la historia en México. Gubernaturas, la Cámara de Diputados, ayuntamientos, presidencias municipales, en fin. 2 momentos decisivos, uno para México y el otro para el Perú. Así que la antesala de esto es nuestro tema de esta noche. Como siempre le digo, bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Vamos a estar analizando, ¿qué le puedo decir? Escenarios a futuro en el Perú y en México. ¿Qué podría pasar en Perú si gana Castillo? ¿Qué se podría esperar? ¿Qué podría pasar o qué se puede esperar si gana Keiko Fujimori? ¿Cuáles son los posibles escenarios, no? Y en México, ¿qué pasa si Morena, ¿no? Si Andrés Manuel López Obrador, es el partido del gobierno, logra quedarse con la mayoría en el legislativo, en la Cámara de Diputados en San Lázaro? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el escenario que podríamos vislumbrar? ¿Y cuál sería el escenario si el resultado no le da la mayoría en la Cámara de Diputados? Y usted me dirá, Fernando, bueno, ¿qué pasa con los estados y los candidatos a las gubernaturas? Y entonces vamos a ser muy claros, importan y le vamos a dar toda la información sobre eso. Pero hoy en México, a lo que todo el mundo apunta y en lo que están todos concentrados es precisamente en el legislativo. En el legislativo porque, bueno, por ahí, en la Cámara de Diputados, hasta el presupuesto, ¿no? Hasta el presupuesto pasa por ahí. Entonces es muy importante porque esto le puede dar la facilidad a Andrés Manuel López Obrador de continuar con su proyecto sin mayor resistencia en la Cámara de Diputados, ¿no? Para que se aprueben iniciativas, reformas, teniendo la mayoría, como hasta ahora lo ha hecho, Ahora, si no se da este escenario, va a haber contrapesos, va a haber que negociar, hasta dónde lo van a dejar avanzar y cómo va a reaccionar él ante eso. Y lo va a aceptar. Hay preocupación en ambos países de que se estén preparando escenarios de uno u otro candidato, o sea, de Castillo y de Keiko en Perú, y en México de la oposición, ojo, no solamente el oficialismo, de la oposición y también el oficialismo, para poder, como siempre en Latinoamérica, lo digo yo, es el mal de Latinoamérica, no pasó en el Ecuador y lo aplaudí, pero al día siguiente decir, no, que hubo fraude. Y caen en el mismo cuento siempre, ¿no? Los malos perdedores que no pueden decir perdí, ya está. No hubo fraude, hay que recontar. Y a Andrés Manuel López Obrador le gusta mucho eso. Voto por voto, ¿se acuerda? Voto por voto, casilla por casilla. Pero también la oposición está en las mismas. Hay ejércitos de abogados repartidos en la República Mexicana listos para impugnaciones. Así que lo más seguro es que el lunes estemos lidiando con tal vez la mayor cantidad de impugnaciones en la historia de una elección como la que enfrenta México el próximo domingo. En fin, de todo esto vamos a estar hablando, pero iniciamos, si le parece entonces, con el primer tema. Vamos a ir con México. Vamos para allá. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLUELEXMX o hashtag, como le quiera llamar, etiqueta o hashtag CONCLUELEXMX. Esa es la etiqueta. Sus comentarios con la etiqueta o hashtag CONCLUELEXMX a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Estas elecciones intermedias son históricas en México, históricas, las más grandes de la historia de México. Son el 6 de junio, próximo domingo. Y bueno, pues, ¿qué va a pasar?
evaluar para muchos la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para muchos esto es un referendo también para Andrés Manuel López Obrador, que hay que decirlo, tiene unos niveles de aceptación históricos. A la mitad de su mandato, niveles de aceptación que van, dependiendo a quién le pregunte, ¿no?, del 59 al 63%. Históricos. Entonces, bueno, uno esperaría que el resultado fuera acorde con el desempeño del presidente, porque se trata del partido del gobierno. No necesariamente es así. Pero bueno, para muchos esto es eso, es refrendar a Andrés Manuel López Obrador y su 4T. Esto podría, como ya le decía, consolidar el poder de Andrés Manuel López Obrador, pero también de Morena el partido como tal. ¿Qué van a decidir los votantes? ¿Le van a dar vía libre a la Cuarta Transformación con el legislativo? ¿O, por el contrario, van a poner contrapesos para el partido del gobierno y para el presidente Andrés Manuel López Obrador? La pregunta. El domingo México, como siempre en una elección, se juega una vez más su futuro, ¿no? Porque todo el mundo siempre que viene elecciones dicen, Perú se juega su futuro, México. Todos los países nos hemos venido jugando nuestro futuro cada vez que hay una elección. Esa es la realidad. Entonces, una vez más, México se estará jugando su futuro. Nosotros tenemos una amplísima cobertura preparada para usted para no perder detalle. Es un despliegue de todo el equipo de CNN. A partir de las 7 de la noche del domingo, lo voy a estar esperando. Tengo el privilegio de liderar esta cobertura, esta programación especial sobre la elección en México y la elección en Perú, con toda la información de última hora, protagonistas, análisis, resultados, reacciones, en fin, todo lo que implica una elección presidencial en el Perú y esta elección intermedia en México. Pero antes le doy una probadita, un anticipo de ese despliegue de corresponsales que tenemos ya listos por todo el territorio mexicano. Vamos a empezar incluso fuera del territorio mexicano y nos vamos a ir a Los Ángeles, California. ¿Por qué? Pues por la cantidad de mexicanos que hay en el exterior. California, por ejemplo, pues tiene una cantidad impresionante y el voto en el exterior cuenta, por supuesto. Por primera vez los residentes mexicanos en el extranjero van a poder votar además por internet. Jacqueline Hurtado está en vivo, me acompaña desde Los Ángeles y me enlazo con ella en este momento para que nos cuente un poco cómo está la expectativa y bueno, pues además, Jacqueline, ya muchas personas tienen claro por dónde se fueron, qué decidieron, pero cómo ha sentido el ánimo y la participación. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues te cuento que en las últimas semanas nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con varios mexicanos y mexicanas que viven aquí en el sur de California para preguntarles qué es lo que ellos piensan del proceso electoral de México. Y te cuento que la mayoría de los mexicanos que viven aquí ven este proceso con apatía. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral de México, más de 33,000 mexicanos se inscribieron para participar en estas elecciones de 92 países alrededor del mundo. Para que te des una idea, y de acuerdo al instituto, existen más de 11 millones de mexicanos que viven fuera del exterior y pues solo menos de 35,000 mexicanos se inscribieron para participar en estas elecciones. Para que te des una idea, muchas de estas personas con las que conversamos dicen que nada cambia en México, que su voto no importa. Sin embargo, las personas que sí se registraron y quieren ser parte de este proceso dicen que para que ellos puedan votar en estas elecciones se tienen primero que registrar y también necesitan sacar su tarjeta de elector. Dice que es un proceso muy complicado y ese es el problema porque los mexicanos y mexicanas aquí en el exterior no se involucran más en la política. Hay que recordar, Fernando, que estas son las elecciones más importantes y más grandes en la historia del país azteca y es por eso que varias organizaciones han impulsado a los mexicanos que se involucren, pero sin embargo ese no ha sido la situación. Nosotros salimos a las calles para hablar con varios mexicanos y hay que escuchar qué es lo que nos dijeron. No, yo no voy a votar ni nunca me ha interesado eso, pues. No, de verdad no, ¿para qué le miento?
Yo no sé mucho de la política de México, pero ahorita, pues como oigo yo, se mira que está bien, unos dicen que sí, otros que no, y aquí vienen muchos de de ese Obrador, y se mira que están contenta la gente, pues yo me imagino que algo está haciendo bien, ¿verdad? Pues en realidad no he votado desde aquí porque veo de que no hay cambios ahí, bueno, siempre se queda lo peor. Yo al ver de que no van a cumplir lo que hablan, mejor no voto. Fernando, y estos solo fueron algunos de los mexicanos que ven así las elecciones de México, y nosotros todavía hablamos con varios y es lo mismo que muchos de ellos dicen. Te comento que el Instituto Nacional Electoral reveló que la mayoría de los mexicanos y mexicanas en el exterior que se inscribieron para estas elecciones son originarios de la Ciudad de México, de Jalisco y de Michoacán. Ese es los estados que tienen el mayor número de mexicanos en el exterior que se registraron para participar en estas elecciones. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, los estados que tienen el mayor número de mexicanos participando es el estado de Nueva York, Illinois, Texas y aquí en California. Y como estabas mencionando, esta va a ser la primera vez en donde los mexicanos y mexicanas en el exterior van a poder emitir su voto a través del Internet. Eso sí, solo se registraron hace unos meses para hacerlo. Segundo, también por primera vez a los mexicanos que son originarios de la capital van a poder votar por un diputado inmigrante que los va a representar en el Congreso, y muchos de estos mexicanos dicen que ellos están contentos porque quieren que sus voces sean escuchadas. Hay que recordar, Fernando, que los mexicanos en el exterior contribuyen a la economía de México con todas esas remesas que envían. Sabemos que el presidente los ha llamado los héroes y vamos a ver qué es lo que pasa en estas elecciones. Fernando. Gracias, Jacqueline. Jacqueline Hurtado en vivo desde Los Ángeles. Sí, una tristeza con la cantidad de dinero que mandan los paisanos a México. Las remesas, y más ahora con la pandemia, han sido heroicas. Pero bueno, pues ya ve usted, les complica también la participación en los procesos. Ahora, vámonos más al sur. Vamos a Mexicali, en la capital del estado de Baja California. Allá está Gonzalo Alvarado. Le tomó el pulso este viernes al sentir y a las expectativas de los electores ante estos comicios, así que los saludo. Gonzalo, buenas noches. Pues, ¿cómo están las cosas allá en Mexicali, California, allá del lado mexicano? Fernando, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Pues aquí por el momento, ya en el segundo día de veda electoral, el sentir de los mexicalenses o de los bajacalifornianos, por así decirlo, se mantiene en varios sentires, Fernando. Hemos recorrido varias calles, establecimientos, conversado con varios ciudadanos que están habilitados para votar, y pues hemos encontrado entre ellos apatía, incredulidad y también entusiasmo en aquellos que quieren llegar a esos centros de votación y poder emitir ese sufragio, cumplir con ese deber cívico. Fernando, muchos me dicen que llegó la oportunidad de saldar cuentas con ese partido político que no los supo representar debidamente, y dicen que ahora es momento de que paguen las consecuencias en estos centros de votación. Así que vamos a estar atentos cómo se desarrolla ese proceso. Las urnas estarán abriendo esto de las 8 de la mañana, hora del Pacífico, 11 de la mañana, hora de Miami, y cerrarían a las 6 de la tarde, hora local, 9 de la noche, hora del este. Y para que te des una idea, Fernando, bueno, estaremos nosotros el domingo tratando de cubrir una región de la parte noroeste de México que estaría compuesta de 4 estados, Sinaloa, Sonora y las 2 Baja Californias, Baja California Sur y Baja California. Un sector, Fernando, que de los más de 93 millones de ciudadanos habilitados para salir a votar, en esta región se concentra casi 8 millones de ellos, y es precisamente Baja California que cuenta con el mayor número de padrón electoral, que son un poco más de 2,9 millones. Aquí en este estado de Baja California, Fernando, particularmente, habrá 99 cargos de elección popular, entre ellas la gobernatura también, y desde luego habrá también las 5 municipalidades, entre ellas aquí la capital de Baja California, que es Mexicali, también estará en las urnas electorales. Y es que, bueno, aquí en Baja California, otro dato interesante, Fernando, que cabe destacar, y es donde los electores también lo tomarán en cuenta, y es que últimos reportes del gobierno de México arrojó que de enero a abril
Aquí, por ejemplo, en Baja California ya se registra un alto número de homicidios. Hablamos de 4 dígitos, 1,243 para ser exactos, según el gobierno mexicano, mientras que otros estados de esta región, como Baja California, son 46, Sonora son 791 y Sinaloa 425. Es decir, es un tema, la seguridad es desde luego uno de los temas principales que dicen los bajacalifornianos les preocupa, y sobre todo también la economía, desde luego también el manejo de esta comunidad migrante, que este sector fronterizo ha visto mucho de ello también, a las caravanas migrantes que se han desplazado de Centroamérica y también de varios puntos de la República Mexicana con la intención de llegar hacia Estados Unidos. Así que estaremos monitoreando muy de cerca ese proceso, Fernando, aquí de Mexicali, y les estaremos trayendo todos los pormenores de cómo se estará desarrollando este proceso cívico. Gracias, Gonzalo. Mucha suerte. Nos estamos viendo el domingo. Cuídate. Trata de descansar lo más que puedas mañana porque va a estar larga la tirada. Gonzalo Alvarado en vivo desde Mexicali, Baja California. Esta zona que va a estar cubriendo Gonzalo Alvarado, le quiero decir, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora. Todos tienen gubernaturas, pero además hay otros cargos. Baja California tiene 25, además de la gubernatura, 25 diputaciones, 5 ayuntamientos. Baja California Sur, además de la gubernatura, 21 diputaciones y 5 ayuntamientos. Sonora, gubernatura, 33 diputaciones, 72 ayuntamientos. Y Sinaloa, además de la gubernatura, 40 diputaciones, 18 ayuntamientos. Esos son los cargos de elección popular que se estarán en juego en estos estados que estará cubriendo Gonzalo Alvarado. Ahora, las elecciones en México van a tener un impacto directo en el sector rural, en todos los sectores, ¿no? Pero el sector rural es importante en México, donde ganaderos y campesinos buscan un mejor futuro trabajando en el campo. Gustavo Valdés fue a hablar con algunos en Juan Aldama, allá en Chihuahua. Ponga atención. El verde intenso de este plantío de sorgo contrasta con el árido paisaje del desierto de Chihuahua. Sí, es muy bonita la agricultura. Este es el rancho de Enrique Hermosillo. El sembrar, el ver nacer. Donde ha trabajado junto con su padre por más de 30 años. Contacto directo, ¿verdad? con el campo, con la naturaleza. César Pacheco es ganadero, quien, al igual que Hermosillo, tiene sus tierras en la ciudad de Juan Aldama, en el centro del estado de Chihuahua. Durante muchos años, cuando nos ha tocado años llovedores, fue muy próspero. Pero dicen que recientemente la madre naturaleza no ha estado en su favor. Ahorita venimos de como unos 2-3 años de sequía. Que para Hermosillo representa sembrar menos, porque no hay suficiente agua para satisfacer la sed de las plantas. Pacheco tiene que comprar forraje para su ganado y compensar así la falta del alimento que antes encontraba libremente en su tierra. El ganado ahorita está delgado. Ambos son hombres de fe y confían que eventualmente Dios les ayude con lluvias. Pero también son realistas y saben que la ayuda del gobierno es necesaria. Casi nulo el apoyo que hemos tenido últimamente por parte de los gobiernos, ¿verdad? Y reconocen la importancia de las próximas elecciones. A seguir prosperando o seguir donde estamos. Tiene que haber un cambio. Cambio que les permita continuar su trabajo en el campo, no solo como fuente de alimentos, sino también como generadores de empleos en la región. Entre más pasa el tiempo, las rancherías se ven abandonadas por lo mismo, porque ya no les conviene ni siquiera para comer o mal comer. La gente tiene que emigrar a las maquilas, a buscar otras fuentes de trabajo, abandonan sus labores. Y además de la ayuda estatal, dicen que la representación en el Congreso del país sería la que más influencia tendría en su futuro. Si ellos no nos aprueban leyes que nos favorezcan, al contrario, ¿verdad? Nos dan leyes que nos perjudiquen, pues nunca vamos a avanzar. Y piden que quien resulte ganador no se olvide de las necesidades de todas las regiones. Ellos le apuestan más a los votos de la ciudad, claro que ahí hay más gente, o sea, ellos lo que quieren es voto. Aseguran que también van a votar el domingo, pero no esperarán a los resultados para regresar a sus tierras, donde las necesidades no cambian, tan solo porque cambian los gobernantes. En esta región viven unas 24,000 personas que quizá no sean votos suficientes para atraer la atención de los políticos, pero estas personas son indispensables para mantener viva una de las industrias más importantes del estado. Gustavo Valdés, CNN, Juan Aldama, Chihuahua. Bien, y la inseguridad ha marcado la campaña a nivel nacional, pero particularmente en Jalisco. En uno de los municipios solo queda
un candidato en la contienda. Uno. Esto nos lo cuenta Belén Zapata. ¿Qué tal, Fernando? Te saludo con mucho gusto. En Jalisco, representantes de partidos políticos en contienda le pidieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana suspender los comicios en el municipio de Jilotlán de los Dolores debido a la inseguridad. Este municipio se localiza al sur del estado, muy cerca de la frontera con Michoacán. Del total de los partidos en contienda, solamente 3 registraron candidatos a la alcaldía, pero hace unos días 2 de ellos decidieron darse de baja. A pesar de que solamente queda un candidato en contienda, la autoridad electoral dijo que se celebrarán los comicios porque está impedida por la ley para suspenderlos. El resto del estado, sin embargo, se declara listo y en paz para la celebración de estas elecciones, a la que han sido convocados poco más de 6 millones de jaliscienses. En este estado se renovará el Congreso del Estado y también 125 alcaldías. En esta ocasión han sido invitados también a votar jaliscienses en el extranjero. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco. Gracias, Belén Zapata. Por supuesto, todos mis compañeros estarán en la cobertura de este próximo domingo en las elecciones mexicanas. Krupskaya Liz, mientras tanto, se desplazó a Morelia, allá en Michoacán, para reportar sobre hechos de violencia política, lo que le decía yo. Esto continúa antes de estas elecciones, cuando faltan horas. Ponga atención. Te saludo, Fernando. En Michoacán y Guerrero son 2 de los 5 estados donde la consultora independiente ETELEC ha registrado un mayor número de hechos de violencia política. En estos 2 estados se elegirán el próximo 6 de junio gobernadores, varias decenas de funcionarios municipales, así como diputados. En el vecino Guerrero, sin embargo, y a pesar de esto, pues muchos habitantes dicen estar dispuestos a acudir a las urnas. Pues como todo ciudadano nos corresponde ahora sí que ejercer nuestro voto. Pues porque es un deber como ciudadano. Pues la verdad es para que se haga notar mi voto, pero por alguna intención no hay nada, no hay esperanza con ningún candidato. Mientras tanto, aquí en Michoacán, epicentro por muchos años de una cruenta guerra entre cárteles de la droga, también piensan acudir a votar. Que no haya tanto delincuencia y tanto ratero. Para cumplir con mi obligación, es un deber y una obligación. Pues exactamente, creemos que vamos a votar por el que creemos que va a llevar adelante las cosas bien. Las autoridades electorales de ambos estados han señalado estar listos para garantizar la seguridad para que se puedan tener unos comicios en paz. La interrogante para algunos aquí es si en los municipios asolados por el crimen organizado se podrá hacerlo. Krupskaya Liz, CNN, Morelia, Michoacán. Gracias, Krupskaya Liz en Morelia. Rey Rodríguez, por cierto, tuvo la oportunidad de hablar más temprano con Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, para saber pues cuáles son los retos que supone organizar una elección de esta envergadura. Hay un gran índice de litigiosidad, no es nuevo y lo estamos viendo en este proceso electoral. Si ves las cifras del Tribunal Electoral, se han presentado una enorme cantidad de recursos de militantes de los partidos en contra de sus propias dirigencias por las decisiones de las candidaturas. Eso yo creo que anticipa que habrá una litigiosidad importante, pero eso no lo veo como como algo necesariamente malo, porque eso quiere decir que se van a seguir los cauces institucionales que diseñamos para procesar las inconformidades y que están en las leyes, y eso es algo positivo. Sin lugar a dudas, bueno, más allá de la litigiosidad que se tendrá que resolver en el tribunal, yo creo que el Instituto Nacional Electoral debe estar haciendo énfasis en lo que va a ocurrir después de la elección, porque en efecto la jornada electoral es un momento fundamental y hay que enfrentarla generando información como pocas veces. La noche de la jornada electoral fluirán los resultados preliminares. Pero bueno, lo que ocurre en la jornada electoral no nos exime de lo que va a pasar el día después. Y el día después nos vamos a levantar como mexicanas y mexicanos con los problemas que hemos venido arrastrando. Van a seguir ahí y nos vamos a necesitar todas y todos para resolverlos. Pues si las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, por supuesto que no. Lo que pasa es que cuánto tiempo va a tomar todos esos litigios, cuánto dinero van a costar todos esos litigios y cuándo se va a calmar
el ambiente político electoral, ¿no? Con lo que se anticipa. Se avecinan, se lo digo de una vez, impugnaciones por todos lados. Acuérdese de lo que le estoy diciendo. Voy a hacer una pausa, regreso y tengo un invitado, por supuesto, a quien le doy la bienvenida, me encanta tenerlo aquí. Es Pedro Ferriz. Pedro Ferriz sobre estas elecciones en México, lo que se puede esperar para el futuro del país. Vamos a ver qué le dice su esfera mágica a Pedro Ferriz, que ya está más que listo y estaba escuchando todo el programa. Vamos a hablar con él inmediatamente después de la pausa y más adelante voy a hablar, por supuesto, de Perú. Vamos a hacer lo mismo. ¿Qué pasa hacia adelante si gana Keiko o si gana Castillo? Ya regreso con esto. Le doy la bienvenida a mi estimado Pedro Ferriz. Está en vivo desde Houston, allá en Texas. Por supuesto, te lo conoces, periodista además, es colega, es paisano. Pedro, gracias por tu paciencia. Te vi que estabas conectadísimo desde el principio del programa y te doy la bienvenida, como siempre. Gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias, Fernando. Con el gusto de estar contigo, por supuesto, con todo tu auditorio y para servirte para hablar lo que será esta contienda electoral en México, que ya comienza a pintar como una de las más violentas, por supuesto, de las más importantes en la historia de nuestro país. Sí, desgraciadamente, una de las más violentas, yo diría que la más violenta. Pero, a ver, déjame preguntarte algo, Pedro. Es que más que entrevista con Pedro siempre platicamos muy a gusto. A ver, déjame preguntarte una cosa, Pedro. Porque todos los ataques que han venido por parte de Andrés Manuel López Obrador, tratando de debilitar la credibilidad de un Instituto Nacional Electoral, de un Tribunal Electoral, en fin, ¿te parece que es un escenario para que si no obtiene resultados positivos pueda hablar de fraude otra vez? Ese es uno de los temores que hay, ¿no? Bueno, digo, Fernando, de entrada, como bien lo dices, nos conocemos hace mucho y también conocemos a Andrés Manuel hace mucho tiempo. Si algo tiene Andrés Manuel López Obrador es un rencor profundo en contra de este Instituto Nacional Electoral que, con sus otras siglas, con el IFE, en tiempos de Luis Carlos Ugalde, a decir de él, le robaron la elección, esta que hace tanto referencia a ella con Felipe Calderón Hinojosa. Se empezaron a tirar algunos petardos ya entrada la administración de Andrés Manuel López Obrador, y uno de ellos lo tiró, fíjate, Félix Salgado Macedonio, que decía en su Twitter cuando estaba todavía en el Senado, antes de ser postulado como precandidato a la gubernatura de Guerrero, que el INE debería de desaparecer y fundarse el Instituto Electoral del Pueblo. Así lo decía él, como una primera pedradita a ver cuál iba a ser la reacción. Pero después vinieron las denostaciones presidenciales y después, por supuesto, el llamado del propio Ricardo Monreal, que nos debe de dejar en franca preocupación de decir, si gana Morena, no hay problema. Pero si pierde Morena, vamos a impulsar una reforma electoral que podría acabar en la desaparición de este instituto y dárselo a quién. Ni modo que regresemos a Bartlett, a la Secretaría de Gobernación, que de por sí ya mala reputación tiene. Sí, pero es cierto, o sea, lo ha dejado claro, ha sido Monreal y han sido muchos más afines al partido del gobierno, reforma electoral. Pero es cierto, o sea, regresarnos a la Secretaría de Gobernación, ahí sí que había fraude electoral cada vez que se les daba la gana, ¿no? Con la Secretaría de Gobernación. Nace el INE. Bueno, lo cierto es que tampoco es que sea nada más del lado del oficialismo, Pedro. O sea, la oposición, sobre todo la alianza, va por México, ¿no? PAN, PRI, PRD. Tienen un despliegue, o sea, un ejército de abogados por toda la República Mexicana para impugnar. O sea, aquí va a haber un impugnadero de todos lados. Si no le va bien a Morena, de Morena. Si no le va bien va por México, va por México. ¿El lunes va a estar lleno de impugnaciones o cómo lo ves tú? Esta va a ser una elección que se va a definir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Definitivamente, Fernando. Vamos a ver impugnaciones por todos lados, estoy convencido. Y esto lo único que hace, francamente, es debilitar a la democracia mexicana, porque ya se está acusando del fraude. Y se está acusando del fraude, como bien lo dices, por parte de Mario Delgado, presidente Morena, que sale a decir, nos van a robar la elección. Ya están empezando ahorita a trabajar todos los operativos en Internet para denunciar la compra y coacción del voto de un partido y del otro. Pero ¿sabes qué, Fernando? Sobre todo, y me encantaría reflexionar esto contigo. ¿Cuándo en tu historia de periodista pensaste que ibas a ver una alianza PRI-PAN-PRD? Es una cosa francamente descabellada porque son tres partidos políticos que no piensan igual,
y que ahora tendrán que trabajar en conjunto y vamos, de darse esta victoria, no sabemos si van a poder llegar a acuerdo. Oye, me encanta, perdón que me ríe, es que me encanta siempre que hablo contigo porque coincidimos en tantas cosas. A ver, es una burla, Pedro, perdóname. Vamos a regresarnos, ¿qué te parece? No sé, 3 sexenios. Piensa, dime en ese momento, ubícate en 3 sexenios atrás. El PRI y el PRD van a trabajar juntos. No, o sea, descabelladísimo. Me muero la risa. Me muero la risa y no se podían ver ni en pintura. Y ahorita vemos a los presidentes de estos partidos abrazados y a Alito Moreno levantándole la mano a Marco. Francamente es algo que no habíamos visto y jamás lo... Entonces, ¿en qué acabó esta elección, Fernando? Acabó en un sí Andrés Manuel o no Andrés Manuel. No le estamos poniendo atención a los candidatos, ¿dónde están las propuestas, Fernando? No hay una sola propuesta de nada, absolutamente. Todo acabó en Andrés Manuel sí o Andrés Manuel no. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y esto, pues, rara vez se le puede llamar democracia, francamente. Oye, se lo dije en la semana, tuve aquí al expresidente Fox y a Margarita Zavala, la ex primera dama, y se los dije, ¿cuál es su estrategia? Porque la estrategia de Va por México y de la oposición es como que, a ver, vamos a ir en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y les digo, ustedes van con una estrategia de un presidente que, nos guste o no, tiene entre el 59 o el 63% de aprobación, depende a quién le preguntes. Pues ya desde ahí empezaron mal, ¿no? Pues sí, definitivamente la estrategia es todos vamos a pegarle al líder. Pero también Andrés Manuel López Obrador como líder tiene mucho de dónde pegarle. Es un hombre que ha caído en francas contradicciones y que hoy por hoy mucho de lo que se está utilizando como estrategia tiene la lógica de lo que son las elecciones intermedias históricamente, que es un termómetro de medición sobre la actuación del Ejecutivo, porque eso han sido las intermedias en México durante todos los años, todas las elecciones son lo mismo, ¿no? Esperamos ver una participación mucho más nutrida, Fernando, pero también creo que es momento de que en estos momentos la gente en México esté reflexionando en dónde están los resultados de esta administración. El presidente es uno que sale a las conferencias mañaneras a prometer resultados, a prometer análisis, a prometer muchas investigaciones, los fideicomisos, la corrupción, el aeropuerto, etcétera, etcétera, las medicinas contra el cáncer. ¿Te acuerdas? Unas se robaron en Iztapalapa, no sabemos nada de ellas, pero no hay resultados sobre todas estas denostaciones que habla el presidente y sobre estos destapaderos de corrupción que nos presenta, en donde pues hasta ahí nos quedamos, estamos a la mitad de la historia y no vemos el final. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Y otra, nada más le sumaría a las mañaneras, y cuando no ha podido solucionar algo es culpa de los neoliberales. Esa es la salida y aparte, que maneja otros utiliza datos. El término neoliberalismo, Fernando, como si fuera un término malo, porque todo se puede escuchar mal si le pones la tonadita, ¿no? ¡Malditos neoliberales! Y el presidente, estoy seguro que si lo escuchara Milton Friedman, no sé si sepa quién es el creador del neoliberalismo, de esta ideología, pero como él se metió a Wikipedia y se dio cuenta que el neoliberalismo en México lo instauró Carlos Salinas de Gortari, entonces ya está mal. Pero ¿dónde dejamos a Margaret Thatcher? ¿En dónde dejamos al neoliberalismo de Ronald Reagan? ¿En dónde queda el concepto de estos capitales que estoy seguro que el presidente no conoce, pero sí lo utiliza como una estrategia para hablar feo de un concepto que no tiene idea de lo que está hablando? Mi estimado Pedro, me encantaría quedarme la hora completa contigo, pero tengo invitado de Perú porque sabes que de ahí también la cosa está fuerte. Sí, también está fuerte, pero nos debemos un cafecito, mi querido amigo. Nos debemos un café. Sí, te lo debo, al fin estamos acá. Muchas gracias. De este lado del río, así que nos vemos. Ojalá vengas a Miami pronto, si voy a Houston te aviso. Un abrazote, Pedro, gracias. Gracias, Fernando. Vale, Pedro Ferriz, periodista mexicano en vivo desde Houston, Texas. Voy a hacer la pausa, regreso, como le decía Pedro, ahora viene Perú. Dos extremos, extrema izquierda, extrema derecha, Keiko Fujimori, Pedro Castillo. ¿Cuál los dos? Ya regreso. La etiqueta a partir de este momento es Concluelex Perú. El ex con X, ¿no? Concluelex Perú. @soy F del Rincón, la cuenta en Twitter. @soy F del Rincón.
Etiqueta a partir de este momento ConcluElex Perú. El hashtag es ConcluElex Perú. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyflrincón. @soyflrincón. Vamos a hablar de Perú. Hay dos opciones. Es segunda vuelta. No hay vuelta de hoja. Bueno, al menos eso parece. O se van por una extrema o se van por la otra. Extrema izquierda, extrema derecha. En la extrema izquierda usted sabe quién está. Pedro Castillo. Castillo está con Perú Libre. Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Temor hacia los dos lados. Uno por propuestas radicales y del otro lado también por ciertas propuestas radicales, pero al mismo tiempo por dudas, por un pasado presuntamente vinculado a temas de corrupción, que ha sido la catástrofe en el Perú. ¿Qué escenarios pueden venir para el Perú si gana uno o gana la otra? Voy a hablarlo con mi invitado de esta noche y para eso le voy a dar la bienvenida. Vamos para allá. Es José Tello Alfaro, es abogado y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral en vivo desde Lima. José, bienvenido, gracias. Buenas noches, Fernando, es un gusto. Al contrario, el gusto es mío. José, pareciera muy fácil, pero no lo es. La pregunta que te hago, ¿podemos proyectar un Perú con estos dos escenarios? ¿Qué pasaría, por ejemplo, o cuál sería el escenario que vislumbras si es Pedro Castillo el que logra quedar como presidente electo del Perú? ¿Qué vislumbras? A ver, es un escenario complicado para muchas personas porque lo que ocurre con Castillo es que tiene un discurso bastante radical. No lo calificaría comunista, lo calificaría de un socialista bastante radical, pero en rigor lo que sucede es que a un país que ha tenido una dinámica bastante interesante justamente en el marco de un régimen económico neoliberal, este tema le suena bastante preocupante. Ahora, ¿qué ocurre? Un escenario con Castillo, para ir directo a la pregunta que has hecho, que me parece bastante pertinente, nos llevaría un presidente que tendría que dar la tranquilidad a la ciudadanía, convocando a gente que verdaderamente pueda ayudar a ese gobierno, porque una de las falencias que ha mostrado Castillo es que no tiene un equipo de gobierno, y eso es algo complicado porque el país está muy afectado en su economía, producto justamente de la pandemia, y además por la propia pandemia, que lamentablemente, ahora que se han sincerado las cifras, nos arroja 180.000 peruanos fallecidos por este COVID-19. Entonces, el tema amerita una respuesta inmediata y gente entendida de gobierno para poder sacar esto adelante. Creo que es un reto importantísimo para alguien que tiene serias dudas respecto de su accionar, porque se le ha visto muy radical, y que, para ser más claro, su primer reto sería el tener capacidad de convocatoria en caso que llegase presidente de la República. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que Castillo tendría que liberarse de gente que le genera anticuerpos, o sea, le genera problemas. Por ejemplo, el presidente del Partido Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón, que es una persona cuestionada, que tiene sentencia por delitos funcionales, de corrupción de funcionarios, cuando fue gobernador de Junín, y que, dicho sea de paso, ha sido pues el gran problema, la espada de Damocles que Pedro Castillo ha tenido durante su campaña electoral. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta algo que Castillo tiene y que sí lo hace, digamos, tener una visión amplia hacia una potencial negociación con diferentes sectores en el país. Es una persona que viene del sindicato de profesores. En consecuencia, es una persona que podría, digamos, más por la costumbre que tiene, entrar en niveles de negociación, lo cual sería saludable porque cabe señalar, y esto es indubitable en política, la conversación, por más que no haya un acuerdo, siempre es buena, porque llega al consenso finalmente. Y para que no se me vaya el tiempo, porque me queda muy poco, te hago la misma pregunta, pero ahora con Keiko Fujimori. Tenemos como 2 minutos, minuto y medio. A ver, en el caso de Keiko Fujimori, el tema es distinto. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori sí tiene un equipo de gobierno interesante, pero ella tiene, esa carga del gobierno del padre. Siempre va a tener eso como una espada de Damocles, al igual que Castillo tenía el tema de Cerrón. Entonces, sin lugar a dudas, es un tema que es complejo,
Hay mucha esperanza respecto de Keiko porque se piensa de que va a tratar de limpiar el honor de la familia, como que dar un buen lustre a este quinquenio si es que le toca ser presidente de la República. Así que también los agentes económicos, por lo mismo que ella mantendría el modelo neoliberal, están bastante expectantes de que ella sea electa presidenta. Y yo sé de paso, Fernando, esta elección va para los dos candidatos, 50-50. No se va a saber quién es el ganador hasta que se termine de contar cada uno de los votos emitidos. Sí, no, yo lo sé. Es complejo en todos los sentidos, son los dos extremos, pero además la numerología apunta a que va a ser tal vez lento el proceso del conteo, pues precisamente por lo complejo de la situación. Pero bueno, nada, José, te agradezco mucho que me hayas acompañado. No sé si te ve el domingo, espero que sí, pero bueno, ya me avisarán si vas a poder estar con nosotros, José Tello Alfaro, en algún momento de la cobertura. Un abrazo, José, suerte. Otro abrazo a la distancia, gracias. Gracias a ti, José Tello Alfaro, abogado y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, me acompañó en vivo desde Lima. Pausa y ya regreso. ¿Crecen igual las plantas en la tierra que en el espacio? La respuesta a esta pregunta podría estar en las vacuolas, la mayor estructura de las células vegetales. En ella se centra el nuevo experimento de investigación biológica de la NASA, BRIC 24, que se envió a la Estación Espacial Internacional a bordo de la misión número 22 de SpaceX. Los científicos buscan entender mejor la relación entre el crecimiento de las plantas y la gravedad. La respuesta será fundamental para incorporar plantas en las misiones de larga duración a la Luna y a Marte. F del Rincón, esa es mi cuenta en Instagram, a sus órdenes. F del Rincón en Instagram, ahí los veo. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Lo veo el domingo. El domingo doble cobertura, elecciones en Perú, segunda vuelta, y la elección en México. Ahí lo espero. Gracias.